Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Cristo ha resucitado. Ese es el saludo de este tiempo de la Pascua, de este día de la Pascua, en el que seguimos alegres por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con esa alegría del gozo pascual los recibo en este día del Señor, en este día de triunfo, en este día en el que la resurrección de Cristo sigue llenándonos nuestro corazón de gozo, de esperanza, porque su resurrección es la promesa, la esperanza, el anuncio de nuestra propia resurrección. Vamos a iniciar entonces este rato en torno a la palabra de Dios, poniéndonos en las manos de ese Dios misericordioso que nos ama tanto, que nos ha amado tanto, que nos ha dado inclusive a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor misericordioso, en esta mañana que nos regalas. Queremos elevar nuestro espíritu hacia ti. Queremos que sean nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestra fe, lo que se eleve hacia ti como ofrenda pura, inmaculada y santa en esta mañana que nos ofreces, para que tengamos una nueva oportunidad de conocerte, de amarte y de servirte. Te queremos pedir de manera especial, Señor, por aquellas hermanas y hermanos que por las diversas circunstancias de esta vida terrena, de esta vida mortal, no tienen la capacidad todavía de vivir plenamente la alegría de la Pascua. Aquellos que están todavía cargando la cruz de las enfermedades, de los padecimientos, aquellos que están también oprimidos por los vicios, las adicciones, los malos hábitos, aquellos que están sufriendo la falta de recursos económicos, materiales, aquellos que están sufriendo de la soledad, la depresión, la tristeza, el aislamiento, aquellos que se sienten marginados, aquellos que se sienten juzgados por esta sociedad que no perdona, por esta sociedad que no acoge, por esta sociedad en la que ni siquiera tú muchas veces tienes una actitud de recibimiento y de acogida, porque cada vez más, tristemente, los seres humanos te sacamos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y de manera especial a todos estos hermanos y hermanas que me escuchan, o a sus familiares que están pasando por todas estas dificultades. Asístelos para que también ellos tengan el gozo de la Pascua, y para que también ellos vean en la resurrección de tu Hijo el gozo maravilloso de la plenitud de esta vida, en la que ni el pecado, ni la muerte, ni el mal, ni el sufrimiento son la última palabra, sino que la vida, el gozo, la felicidad, la perfección, la santidad que nos permites compartir al ser nosotros tus hijos, es la última palabra, y tú, Señor de nuestra vida, tú, Señor de nuestro destino, tienes la última palabra. Amén. Vamos a meditar en este domingo tercero de la Pascua, gozándonos, como decíamos, todavía del gozo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio muy hermoso que nos ofrece San Juan, el mismo autor del evangelio que leíamos la semana pasada en este domingo que llamábamos Domingo de la Misericordia, y en esta ocasión Juan nos ofrece su evangelio en el capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos.
Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el año 382, la Iglesia Católica definió públicamente para el mundo que la compilación de 73 libros que declaraba la Iglesia misma bajo la autoridad de un sucesor legítimo de San Pedro, que era el Papa San Dámaso I, eran libros inspirados por el Espíritu Santo y que por tanto era palabra de Dios. Y el mundo lo creyó. Inclusive, desde 1517 en adelante, todos aquellos enemigos de la verdadera iglesia de Jesús, de la iglesia católica, de la iglesia asentada sobre Pedro, seguían creyendo esta declaración de fe, este anuncio de la iglesia católica, de que la Biblia es palabra de Dios, porque Martín Lutero y después todos los que lo siguieron sostuvieron su empresa humana a partir de la Santa Biblia, no de otra diferente, sino la misma Biblia que la Iglesia había declarado ya muchos siglos atrás como palabra de Dios. ¿Por qué comienzo mi reflexión sobre este tema histórico tan importante? Porque San Juan, que era discípulo del Señor, discípulo escogido por el Señor, discípulo amado por el Señor, era católico. Y como católico, en su evangelio, en el evangelio según San Juan, este discípulo amado puso muchas claves que nos permiten reconocerlo a él, así también como a la iglesia fundada por Jesús, como iglesia católica, y al mismo Juan como un apóstol católico. Este pasaje de Juan 21, del 1 al 19, nos muestra muchas claves eclesiásticas, eclesiales, teológicas, bíblicas
y aún podríamos decir también históricas, que nos hablan de cuál es la iglesia de Jesús y quién es el representante, el líder, la cabeza, la dirección de esa iglesia a la que Juan pertenecía, a la que Pedro pertenecía, a la que Jesús confió su misión, como lo leíamos ya la semana pasada en Juan 20, versículos del 19 al 23. Este pasaje de San Juan comienza mostrándonos la primacía de Pedro, cuando nos dice el pasaje en el versículo 2 que estaban juntos Simón Pedro. Siempre la Biblia va a poner, cuando se trata de la lista de los apóstoles, va a poner de primero a Pedro. Ustedes lo pueden encontrar allá también en sus Biblias de la Nuevo Mundo o de la Reina Valera, esta misma realidad, la primacía de Pedro. En otras palabras, primero Pedro, después los otros apóstoles. Estaban juntos Simón Pedro. Luego ya se enumeran los otros: Tomás, Natanael, Juan y Santiago, que son los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. La primacía de Pedro. Luego a continuación nos dice el siguiente versículo que es Pedro el que toma la iniciativa de ir a pescar, recordando con eso a qué los invitaba Jesús cuando los llamó justamente a la orilla del mismo lago de Tiberíades, y cuando había hecho también para ellos el primer milagro de la pesca milagrosa, que les dice: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Aquí está diciendo Pedro: voy a pescar, y los otros apóstoles le dicen: también nosotros vamos contigo. Más adelante entonces encontramos el milagro de la pesca en la que una cantidad numerosa de pescados grandes fueron atrapados por la red. Al final de todo este pasaje, en el versículo 19, la misma invitación de Jesús a Pedro: sígueme, para ratificar, para confirmar esa misión de Pedro como cabeza de la iglesia, como la roca sobre la cual Jesús iba a fundar su iglesia. Y es por eso que los versículos de este pasaje tan hermoso que nosotros estamos leyendo enfocan su atención en ese diálogo tan personal, tan íntimo de Jesús en frente de los otros apóstoles, pero solamente con Pedro, cuando le dice a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y ante la respuesta de Jesús, Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y después: apacienta mis ovejas. Y de nuevo, una vez más, por tercera vez: apacienta mis ovejas. Yo quiero hacer una reflexión, como lo decía ahorita, eclesial, eclesiológica, espiritual, bíblica, teológica, en torno a una iglesia, a la iglesia de Jesús, a la verdadera iglesia de Jesús, y a un personaje a quien en esa iglesia de Jesús Dios le ha concedido el mando, la primacía, la autoridad. Cristo solo fundó una iglesia. Solo de una iglesia dijo Jesús que las puertas del infierno no la destruirían, que no prevalecería el infierno contra esa iglesia de Jesús. En relación con una sola iglesia, dijo Jesús que estaría con ella, con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. En esa iglesia tiene que estar Pedro, tiene que estar el sucesor de Pedro. Jesús, el buen pastor, escogió a Pedro como pastor de su rebaño, como pastor de las ovejas de su rebaño. Hermanita que me escuchas, hermanito que me escuchas, si tú no estás en esa iglesia en la que Pedro es el pastor, no estás en la iglesia correcta, no estás en la iglesia de Jesús. Si otro te pastorea, diferente de Pedro, no eres una oveja de Cristo, eres una oveja de otro pastor, de otro lobo vestido de pastor, pero no eres de la iglesia de Jesús, del rebaño de Jesús, del redil de Jesús. La invitación de Jesús hoy es a que estés
apacentado por aquel pastor, a quien el buen pastor mismo, Jesucristo nuestro Señor, estableció como pastor de su propio rebaño, de sus propias ovejas, de su propio redil. A ti, católico, que estás confundido por los pecados de nosotros, los sacerdotes, por los pecados de líderes laicos dentro de la iglesia, por la debilidad propia de nosotros como seres humanos. La iglesia de Jesús no es la iglesia de Jesús porque sea perfecta. La iglesia de Jesús es la iglesia de Jesús porque está guiada, apacentada, cuidada por el pastor que el mismo Jesús ha establecido como pastor de su iglesia. Por eso que esta reflexión tan hermosa en torno a la presencia de Jesús resucitado en medio de su iglesia sea la corroboración, la confirmación, la ratificación de que hay una sola iglesia, de que Cristo resucitado, de que Cristo que da la vida, de que Cristo que convoca en torno a su persona, a su palabra, a su enseñanza, a todos sus apóstoles, está solamente en la iglesia que Él ha fundado. Los demás pueden invocar a Jesús, pero no tienen plenamente a Jesús. Pueden llamarse cristianos, pero San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 18 al 19, los llama de forma diferente. Vayan ustedes, si quieren, a la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19, para que vean cómo los llama ese discípulo amado que nos está diciendo hoy con su evangelio, que primero estaba Pedro y que a Pedro es al que Jesús al final lo llama, ratificando su misión para que se convierta él en cabeza de los corderos, en cabeza de las ovejas de Jesús, en el único rebaño de Jesús, que es la Santa Iglesia Católica. Amén. Vamos a conectar este mensaje, esta reflexión del Evangelio, a través pues de este pasaje tan hermoso que escuchamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19, con esta última catequesis en torno al diezmo que ya nosotros hemos venido desarrollando entonces desde 3 domingos atrás, y que nos sirve para que en torno a este tema tan importante tengamos las cosas muy claras y que ayudemos a hermanitos y hermanitas que en este momento están siendo explotados, utilizados, manipulados por el discurso tergiversado y diabólico de pastores protestantes que no adoran ni siquiera a Jehová, sino que están adorando es al Dios dinero, al Dios dólar, a los billetes de 100 sobre todo, que se les hace agua a la boca cuando ven esos billetes, y que convierten la piedad en un negocio, como ya lo denunciaba San Pablo, y que hacen de su acción, entre comillas, pastoral, un robar en nombre de Dios, en nombre de su Jehová, y que oprimen, explotan, esclavizan, someten injustamente a todos estos hermanos y hermanas, muchos de los cuales fueron católicos y que ahorita están escuchando la predicación de un evangelio diferente al que ya se había predicado desde hace 2000 años en la única iglesia de Jesús, en el único rebaño de Jesús, por los pastores auténticamente y genuinamente establecidos por el mismo Jesús, y que al ser distorsionado por todos estos maestros de la mentira que siguen a su papá, al padre de la mentira, que es Satanás, como lo dice Juan 8:44, utilizan la Santa Biblia como el instrumento a través del cual mueven las voluntades y la mente de las personas para explotarlas, para enriquecerse ellos y para convertirse entonces en enemigos de Cristo, en enemigos de Dios, en condenados ya en esta vida, porque están beneficiándose de forma injusta y de forma totalmente contraria al amor, a la voluntad de Dios. Se están beneficiando del Evangelio, y quien se beneficia económicamente del Evangelio para su propia conveniencia, lo que va a encontrar al final es el infierno como pago, como salario, como recompensa. Veníamos diciendo entonces en torno al diezmo del Antiguo Testamento
que está por un lado el diezmo de Melquisedec, que es el que le pagó Abraham a este sumo sacerdote. También el voto que le hace Jacob a Dios una vez que ha tenido ese sueño, como ya lo leíamos entonces en los pasajes del Antiguo Testamento. Génesis 14, del 17 al 20, nos habla del diezmo de Abraham a Melquisedec. Génesis 28, del 16 al 22, nos habla del voto que hace Jacob a Yahvé para donar el diezmo de todo lo que el Señor le dé. Dos pasajes estos muy utilizados entonces por los protestantes, ladrones, extorsionistas, manipuladores y mentirosos, adoradores del dinero, del dólar, pero no ni siquiera de su Jehová, para tener así entonces atrapados a estos seguidores en esa doctrina de hombres que es el diezmo, tal y como ellos lo cobran semanalmente, exigiendo el talón del cheque, manipulándolos con la falsa idea de que están robándole a Dios, etcétera. Veíamos también con los textos bíblicos de los libros de el Levítico, el Números y el Deuteronomio, que Dios efectivamente estableció como una norma para los hijos de Israel, el diezmo. Una vez más, para los hijos de Israel, es decir, para los israelitas, el diezmo que era anual y que era trienal, es decir, cada 3 años, y que no se daba en dinero, sino que se daba en especies de animales y de plantas y de ganado, porque el pueblo de Israel era eminentemente agrícola y ganadero, y por eso no se pagaba el diezmo en dinero, sino en especies de animales, de plantas, en cereales, en granos, y no era para enriquecer a ningún pastor sinvergüenza, manipulador, sino para ejercer la misericordia a favor del levita, que era aquel varón perteneciente a la tribu de Leví, que había recibido como lote, como heredad, el servicio a Dios en el tabernáculo y en el templo, así también como la misericordia para el forastero, para la viuda y para el huérfano. Ninguna de estas categorías entonces aplica para estos pastores miserables, rateros, que a través de la predicación del evangelio se enriquecen y tienen carros del año, casas hermosas e inmensas, mientras que sus pobres seguidores están cada vez más pobres y más arruinados, esperando unas bendiciones que van a llegar del cielo y que llegan, pero para los pastores, y no del cielo precisamente, del infierno, porque el infierno es lo que les está esperando a todos estos pastores si no se convierten. Decíamos cómo en medio de todas las mentiras que los pastores se ingenian para poder manipular a estos pobres seguidores suyos, una de ellas era la de tomar a Melquisedec como su antecesor, diciendo ellos que Hebreos 6 del 19 al 20 establece una distinción especial para ellos como sucesores de Melquisedec y que por tanto ellos pueden cobrar los diezmos de la misma manera que Melquisedec. Dicen ellos, pues, se lo cobró a Abraham, cuando ni siquiera Melquisedec le cobró nada a Abraham. Fue por voluntad de Abraham, el que más adelante se iba a llamar Abraham, que recibió este sumo sacerdote del Dios Altísimo, ese diezmo. Dicen ellos entonces que los pastores protestantes, como sucesores de Melquisedec, son sumos sacerdotes, y que nosotros, los sacerdotes católicos, así también como los sacerdotes judíos que existían hasta la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, éramos solamente o somos solamente sacerdotes, pero que ellos son sumos sacerdotes. Dicen también que una vez que ya muere Cristo y que, como nos lo dicen los evangelios, que ya lo vamos a mirar, se rasgó el velo del templo, que ya entonces no hay necesidad, según ellos, del sacerdocio tal y como se conocía antes, como una especie de mediación entre Dios y los hombres, porque ya nosotros podemos directamente hablar con Dios. Y utilizan ellos entonces pasajes como ya he
lo veíamos al tomar Hebreos capítulo 6, versículos del 19 al 20, para justificar entonces esta mentira. Dicen entonces los hermanos protestantes, los hermanos pastores, que son tanto mentirosos para poder justificar el tema de los diezmos, que al rasgarse el velo del templo tras la muerte de Jesús, como nos lo dicen Mateo capítulo 27, versículo 51, Marcos capítulo 15, versículo 38 y Lucas capítulo 23, versículo 45, ya no se necesita un intermediario entre Dios y los hombres, sino que cada uno de ellos puede ya comunicarse directamente con Dios. Esto primero que todo es una gran mentira, ¿cierto? Como ya lo vamos a ver. Pero voy a comenzar con la segunda objeción, con la segunda respuesta en contra de esto que afirman los protestantes, para decir que es una contradicción. Porque si ellos mismos se declaran sucesores de Melquisedec y por tanto sumos sacerdotes con la facultad de cobrar los diezmos, ¿por qué dicen después que ya no hay intermediarios entre Dios y el hombre para eliminar solamente el sacerdocio católico y justificar el cobro de sus diezmos, pero sin reconocer que existe el sacerdocio católico? Es una contradicción, ¿sí? Si ya no se necesitan los sacrificios del antiguo pacto, porque el sacrificio de Cristo en la cruz los salvó para siempre, dicen ellos entonces que ya no se necesitan los sacerdotes, pero ojo, solamente hablan de los sacerdotes judíos y católicos. No se habla de ellos mismos como, entre comillas, sumos sacerdotes, sucesores de Melquisedec, para poder cobrar los diezmos. Y dicen también que no existe ya la distinción entre laicos y sacerdotes, o entre el pueblo de Dios y los sacerdotes de Dios. Pero ojo, si esta afirmación fuera cierta, no podrían entonces considerarse las tres cosas que voy a mencionar yo a continuación. Sobre esta afirmación engañosa de los protestantes, hay tres ideas o tres enseñanzas o tres realidades que contradicen por entero esta afirmación de los protestantes. En primer lugar, ellos afirman que ya no hay razón para que se distinga entre sacerdotes y el pueblo de Dios, o entre los clérigos y los laicos. Afirman ellos que entre todos, como hermanos protestantes, todos ellos son iguales, que no hay uno que sea superior al otro, que en sus congregaciones todos son iguales. Pero en la realidad, las cosas no son así. Ellos mismos se autonombran pastores, o profetas, o evangelistas, o apóstoles, o superintendentes. Y la relación que tienen con aquellos que los siguen no es una relación de igual a igual, es una relación en la que reciben la veneración, el respeto, la honra, como pastores, como evangelistas, como apóstoles, como profetas, como superintendentes. Luego no es cierto que entre ellos mismos en sus congregaciones todos sean iguales. En segundo lugar, si todos ellos son iguales, ¿por qué no todos pueden cobrar el diezmo, sino solo los pastores? Ninguno de los seguidores puede alguna vez decir que esta semana o este mes va a cobrar los diezmos y no su pastor. Si hay algún hermano protestante que me está escuchando y que milita en su fe supuestamente cristiana en alguna de estas sectas, invite al pastor un día a eso. Dígale al pastor: pastor, ¿qué tal si esta semana no cobra usted el diezmo, sino que lo cobro yo, porque tengo una necesidad? A ver qué le dice el pastor. Haga el intento y después nos cuenta aquí por la radio, ¿sí? Dígale al pastor: como todos somos iguales, vamos a organizar lo de la colecta de los diezmos así. Una semana lo recoge usted, otra semana lo recojo yo, otra semana lo recoge doña Petronila o doña Eufagia, que son viudas, y a la semana siguiente la recoge esta familia de Colombia o de Venezuela que están pasando por una necesidad. Háganle esa propuesta a su pastor a ver qué les dice. A ver si muestra todavía la misericordia y el amor de Dios en la respuesta que les va a dar. Y nos cuentan después, ¿sí? Tercero,
La Biblia no dice que el sacerdocio fue destruido o eliminado después de la muerte de Jesús, como mentirosamente lo afirman los pastores protestantes, refiriéndose solamente al sacerdocio judío y al sacerdocio católico, sino que lo que la Biblia afirma es que el sacerdocio fue cambiado. Y esto lo dice en relación del mismo sacerdocio de Melquisedec, con el que tramposamente se identifican los pastores protestantes para afirmar que es por él que ellos pueden cobrar los diezmos. Veamos el pasaje bíblico que ellos nunca leen, en el que no se afirma que se eliminó el sacerdocio, sino que se cambió. Y este pasaje es Hebreos capítulo 7, versículos del 11 al 17. Dice así: pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad habría de que ya surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Porque, ojo a esto, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Una vez más, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Aquí el autor de la carta a los Hebreos está diciendo que el sacerdocio no se destruyó ni se eliminó tras la muerte de Cristo, cuando se rasga el velo del templo y que se convierte para los pastores protestantes en el argumento mentiroso y artificioso de que ya no se necesita el sacerdocio para poder entonces ellos decir que ya todos son iguales y que solamente hay una distinción entre ellos como sucesores de Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo, para poder entonces ellos cobrar los diezmos. Cristo es el mediador de la nueva alianza, como lo pueden ustedes encontrar en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y Cristo establece en consecuencia los ministros de la nueva alianza. Se elimina, se cambia, se termina, podríamos decir, el primer orden del sacerdocio, que era el sacerdocio de Aarón, tras la muerte de Cristo. Pero surge un nuevo sacerdocio, y ese sacerdocio está respaldado en la presencia de Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, como ya lo dijera el Salmo 110, versículo 4, en el que se habla de Jesús justamente como eso, como sumo y eterno sacerdote. ¿Qué nos dice a este respecto San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 5 al 8? Lo siguiente: no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros, ojo a esto, de una nueva alianza. Está escribiendo San Pablo y está diciendo que Cristo nos ha capacitado para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, es decir, de la ley escrita, sino del Espíritu. Pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Está San Pablo aquí haciendo una distinción muy clara entre el primer ministerio sacerdotal, que se basaba en el fundamento de la ley del monte Horeb, de la ley del Sinaí, y la nueva ley y la nueva alianza y el nuevo sacerdocio ministerial que surge ya de Cristo, que como sacerdote sumo y eterno ofrece una alianza nueva y eterna en la que todos nosotros participamos de su sacerdocio. Nosotros como sacerdotes ministeriales, no como el pueblo de Dios, porque acuérdense que ya la semana pasada ustedes anotaron un pasaje que le iban a leer a sus pastores protestantes para decirles que no solamente Pedro y Juan llamaban a la iglesia de Cristo una iglesia como reino sacerdotal, sino que ya también más adelante, lo había hecho el mismo Moisés, lo había recibido, el mismo Moisés de parte de Yahvé en Éxodo 19, versículos del 3 al 7,
en el que se reconocía al pueblo de Dios como pueblo sacerdotal. San Pablo, refiriéndose al ministerio que desempeñan ellos mismos como apóstoles, dice también que los hombres los consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. En las comunidades de la iglesia primitiva, de la única iglesia fundada por Jesús, que estaba todavía bajo la guianza, bajo la guía, bajo la autoridad de Pedro y de sus sucesores, había como ahora ministros de la nueva alianza, como lo vemos en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, ministros de Dios, como lo vemos en 2 Corintios capítulo 6 versículo 4, embajadores de Cristo, como lo vemos también en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, como ya lo contemplábamos entonces en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Estos ministros de la nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, fueron ordenados por Cristo, el mediador de la nueva alianza, cuando al ofrecer pan y vino en la última cena, como lo hiciera Melquisedec, fue más allá y transformó este pan en su propio cuerpo y este vino en su propia sangre, como nos lo cuentan Mateo 26, del 26 al 28, Marcos 14, del 22 al 24, Lucas 22, del 19 al 20, como lo medita y lo profundiza con tantas afirmaciones supremamente claras y directas el mismo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 32 al 58, y como ya también el mismo San Pablo, que eso es uno de los ministros de la nueva alianza, lo confirma, aun cuando él no estuvo en la última cena, pero que lo confirma porque así lo recibió de la iglesia en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 32. En todos estos pasajes, ningún pastor protestante tiene cabida, tiene lugar. Ninguno de estos pastores mentirosos, sinvergüenzas, ladrones, rateros, manipuladores, tienen lugar, ni siquiera por el hecho mismo de que se consideren sucesores de Melquisedec, que ofreció pan y vino, porque ellos no reconocen, no aceptan que lo que Cristo nos entregó en la última cena no fue pan y vino, sino en la apariencia del pan y del vino, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y es curioso porque Juan capítulo 6, versículo 66, 66, nos dice que es frente al discurso de Cristo cuando se nos presenta como pan y como vino eucaristizados, es decir, como Jesucristo presente en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía. Es a través de ese discurso y es a partir de ese discurso cuando muchos de sus discípulos, de sus seguidores, dejaron de seguirlo, dejaron de creer en él y se alejaron. Esa es la raíz bíblica, la explicación bíblica, el fundamento bíblico de los protestantes. Frente a la presencia eucarística de Cristo, ellos se alejan, dejan de creer en Jesús, como ya lo hicieran también los otros discípulos que lo seguían cuando Jesús presentaba este discurso eucarístico en Juan capítulo 6. Y es el versículo 66 de ese capítulo 6 el que les indica a ellos a quién siguen. No a Cristo, siguen a la bestia, siguen al demonio, siguen al anticristo y se convierten ellos mismos en anticristos. Si recuerdan que el número 666 en el libro del Apocalipsis, por ahí en el capítulo 18, es el número de la bestia, pues aquí San Juan está mostrando cuáles son las bestias de esta nueva alianza. Los protestantes, aquellos que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El momento más importante es estar aquí. El momento maravilloso
frente a ti. Eres mi vida, eres mi camino y eres mi verdad. Nada ni nadie me da el cariño como este que tú me das. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús, yo nunca te dejaré. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús, yo nunca te dejaré. No hay tristeza, no hay soledad, pues tú estás aquí. No hay un minuto ni un instante en que tú te alejes de mí. Es que eres mi amigo y nunca me dejas a mi lado, tú siempre vas. Por todo esto, desde ahora tú estarás en primer lugar. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús, yo nunca te dejaré. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús, yo nunca te dejaré. Desde ahora en adelante a tu lado caminaré. Eres ahora mi fiel amigo y en mi vida te llevaré. Mi compañía, mi sol y cariño, oh Jesús, ese eres tú. Nadie en el mundo es tan valioso como tú, mi eterno amor. Tú mi tesoro, tú mi diamante, oh Jesús, solo tú. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús, yo nunca te dejaré. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Bueno, con esa aclaración y con esta pausita que hacíamos para reconocer cómo nuestro tesoro como cristianos católicos es el Señor, y que aún para nosotros como sacerdotes de la nueva alianza, como ministros de Dios, como embajadores de Cristo, que somos nosotros los sacerdotes, los obispos, los diáconos, aquellos que hemos recibido la misión de Cristo cuando se nos confirió la gracia del Espíritu Santo, como lo leíamos en en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Seguimos entonces con este tema para reconocer en torno a esos pasajes en los que se nos ofrece el relato de la última cena, que allí está presente Cristo entregándonos no pan y vino, sino que en esa apariencia del pan y vino nos está entregando Jesús su propio cuerpo y su propia sangre, y como más adelante diría también Santo Tomás de Aquino, su misma alma y su divinidad. Por tanto, este mismo Jesús, que fue el que ordenó a sus ministros de la nueva alianza, al darles la orden, es decir, al mandarlos a hacerlo también ellos en su nombre, como memorial suyo, como lo encontramos, en Lucas 22, 19 y en Primera a Corintios capítulo 11,
versículo 24, es el mismo Jesús que se sigue haciendo presente en el ejercicio sacerdotal de cada uno de nosotros como sacerdotes, como obispos, como diáconos, al ejercer en el pueblo de Dios, en el pueblo suyo, en el pueblo de su propiedad, ese sacerdocio único y eterno de este sacerdote nuevo y verdadero, sacerdote eterno, sumo y eterno sacerdote, que es Cristo Jesús nuestro Señor, a quien nosotros hacemos presente como otros Cristos cuando celebramos los sacramentos, pero de forma especial la Eucaristía, en el único pueblo de Dios, en la única iglesia de Jesús, que es la Santa Iglesia Católica, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo. Los sacerdotes católicos, entonces, somos los únicos y verdaderos ministros de la nueva alianza, que recibimos el sacerdocio de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Y adivinen, nosotros que somos los verdaderos ministros de la nueva alianza, no cobramos el diezmo, no nos enriquecemos ilícitamente, injustamente, a través del cobro de los diezmos. No lo hacemos nosotros que somos los verdaderos pastores que Cristo ha puesto en su iglesia, porque nos ha confiado en el pueblo suyo, en el pueblo de Dios, esta misión, para que lo vengan a hacer estos pastores que son verdaderamente lobos disfrazados de eso, de pastores, los que vengan a convertir la piedad en un negocio y que se vengan a enriquecer estos sinvergüenzas mentirosos con el trabajo y con el sacrificio, el esfuerzo de todos estos pobres hombres y mujeres que, hambrientos de Dios, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, se dejan manipular tan fácilmente por ellos. No se dejen engañar, hermanitos, de verdad. Este intento que Padre Luis Toro, Padre Juan Rivas, Padre Flaviano Matuli, que en paz descanse, todos los otros apologetas, tanto sacerdotes como inclusive algunos laicos, lo hacen, así también como este intento de su servidor a través de este programa de la radio, lo estamos haciendo es para que abran los ojos, para que no se dejen engañar, para que desde las Sagradas Escrituras encuentren a unas advertencias que nos están haciendo los escritores del Nuevo Testamento y que nos hablan de una realidad muy triste que ellos ya veían venir, guiados y animados por el Espíritu Santo, de hombres y mujeres que con un corazón tan torcido como pastores protestantes lo hacen, manipulan y venden el mensaje de Dios que Cristo mismo mandó que se diera gratuitamente. Y es que Jesús solamente se refiere al diezmo en dos ocasiones. La primera es Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice así: dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro era publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de mis ganancias, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ese es el primer pasaje de los dos en los que Jesús habla de los diezmos en el Nuevo Testamento. Y curiosamente, cuando introduce Jesús esta parábola, dice el autor, San Lucas, que se la dijo a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. En esos tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, eran los escribas y los fariseos aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. En estos tiempos de ahora, en estos tiempos modernos, son los hermanitos protestantes los que ya se tienen por justos, por salvados, salvos siempre salvos, suelen decir. Ya Romanos 9, versículos del 9 al 10, nos dice que ya somos salvados por haber creído en Cristo
y por haber reconocido que es el Señor y por haber aceptado que el Señor lo resucitó de entre los muertos. Gloria al Señor, aleluya, ya estamos salvados. Y por tanto, desprecian también a los demás, de manera especial a nosotros, los católicos, a quienes ya nos consideran ellos pues condenados. Y nos dice Jesús que este fariseo que subió al templo a orar, ni siquiera se arrodillaba. Es muy difícil ver a un protestante que se arrodille. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros. Es decir, miraba los pecados no propios porque pensaba que no tenía pecados, sino que miraba los pecados de los demás y se gloriaba, se elogiaba a sí mismo por no ser como ellos. Un discurso muy parecido al de los hermanos protestantes, que cuando están ya en esas congregaciones suelen decir: yo antes era católico y cuando era católico era borracho, drogadicto, mujeriego, le pegaba a mi mujer, etcétera, etcétera, pero ahora ya estoy salvado porque ya conocí al Señor, gloria al Señor, aleluya. Y entonces miran ya no los pecados personales porque ya consideran que no tienen pecados, así los sigan cometiendo, sino que miran los pecados de nosotros como católicos, ¿cierto? Y justifican su idea de estar ya salvados, la creencia de que están ya justificados, al decir: ayunan, como este fariseo que ayunaba 2 veces por semana, que daba el diezmo de todas sus ganancias. Así también ellos entonces se creen ya justificados porque pagan el diezmo, etcétera. Hay una similitud supremamente grande entre este personaje que describe Jesús en esta parábola y los hermanos protestantes, de manera especial los pastores, tal y como nosotros los encontramos en estos tiempos modernos. Y Jesús con esta parábola está criticando la actitud orgullosa y prepotente, soberbia de estos personajes que se creían ya salvados y que se creían ya justificados por el hecho de ayunar y de pagar los diezmos. Y ese mismo discurso de Jesús cae muy bien definitivamente al aplicarlo a nuestros hermanitos protestantes, que por el hecho mismo de creer que ya cumplen ellos toda la ley, al menos lo que les dice el pastor que están cumpliendo, así también como de pagar los diezmos, ya están entonces justificados, ya están entonces salvados. Miren que allí Jesús no está hablando bien ni acerca del diezmo, ni acerca tampoco de quienes pagan el diezmo. Jesús está haciendo es una crítica muy fuerte en contra de los fariseos y de los escribas, que eran los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, y que hacían del pago del diezmo la justificación a través de la cual se creían ya salvados y se creían mejores que los demás. Eran los fariseos los que pagaban el diezmo. Jesús no está diciendo que sean sus discípulos, los cristianos, los que pagan el diezmo, y ni siquiera habla él de sí mismo pagando el diezmo o cobrando el diezmo. El diezmo y el cumplimiento de la ley era lo que llevaba a estos fariseos y escribas a creerse mejores que los demás. Lo que Jesús está haciendo al incluir el tema del diezmo en esta parábola es una crítica, no es un elogio ni una defensa del pago de los diezmos. Así también Mateo capítulo 23, versículo 26, contiene una expresión supremamente fuerte de Jesús en contra nuevamente de los escribas y fariseos, y hace parte de un discurso de 7 maldiciones de Jesús, precisamente en contra de los fariseos y de los escribas, que encuentran ustedes en todo ese pasaje del capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, pero que, refiriéndose al tema del diezmo, dice así en el versículo 23: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Los hermanos pastores protestantes, como Eduardo Gutiérrez, en su debate con el padre Luis Toro,
hacía más énfasis en la última parte de este versículo. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello, para seguir él mismo, justificando el hecho de que Jesús, según él, estaba defendiendo el pagar el diezmo y que por tanto los cristianos a su manera, como él lo explicaba, lo tenían también que pagar. Una total mentira en realidad, porque sacó de contexto, como siempre lo hacen, este pasaje y leyó solamente un pedacito, como lo vemos en su estrategia, tal y como el demonio mismo lo hizo por allá en Mateo capítulo 4, cuando tentó a Jesús. Jesús está hablando muy fuerte en contra de los protestantes presentes ya en la persona de los escribas y fariseos, al hablarles de ese pago minucioso del diezmo, pero despreciando la justicia, despreciando la misericordia y la fe. Y es que los escribas y los fariseos, así también como los protestantes ahorita, no consideran que la justicia, la misericordia y la fe sean importantes. ¿Cómo así, Padre Julián? Claro, los protestantes, así como los escribas y fariseos, no hacen justicia, no son justos. Para ellos, lo importante es supuestamente cumplir la ley, pero no la cumplen toda, cumplen nomás pedacitos de la ley. Y al hacerlo, creen ellos que ya están salvados y justificados. Pero Jesús los llama a practicar la justicia. ¿Y qué es la justicia? Darle a cada cual lo que corresponde. Y ellos no lo hacen. Ellos solamente cumplen su mandato de pagar el diezmo a su pastor y ya. La misericordia. Ellos dicen que no hay necesidad de las obras de misericordia porque la fe los salva. Cuando leen mal interpretado Romanos capítulo 9, versículos del 9 al 10, y por tanto no practican la misericordia. Y tampoco consideran la fe como importante, por más que se llamen creyentes, porque no le creen totalmente ni a Jesús ni a su santa palabra. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ellos no creen, no tienen fe. Cuando dice Jesús, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes ustedes se los retengan les quedan retenidos, no creen. Dicen que no se pueden confesar con otro hombre que es más pecador que ellos. No tienen fe. Cuando dice la Escritura que a la Virgen María todas las generaciones la llamarán bienaventurada, ellos no lo hacen, no creen, no tienen fe. Cuando dice la Escritura que la Virgen María es bendita entre todas las mujeres, ellos no lo creen. Protestan en contra de pasajes tan hermosos y tan importantes como esos. Luego ellos no tienen fe. Para ellos lo importante es el pago del diezmo, pero ni la justicia, ni la misericordia, ni la fe es importante como para ellos, así como no lo fuera tampoco para sus predecesores, los escribas y fariseos. Yo sé, hermanitas y hermanitos, que había dicho que esta catequesis acerca del diezmo la iba a terminar hoy, pero tengo todavía mucho contenido de la palabra de Dios que meditar con ustedes. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de utilizar una catequesis más la próxima semana, si Dios permite, para que ahora sí, se los prometo, con la ayuda de Dios, terminemos este tema del diezmo. Por lo pronto los invito a que sigan ustedes en su parroquia a través de la celebración de la Santa Misa, gozando plenamente sus corazones con la presencia de Cristo vivo y resucitado, a quien solamente en la comunidad de fe lo percibimos como eso, como un hombre y como un Dios que no fue derrotado ni por el pecado ni por la muerte, sino que vive para ti y vive para mí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Felices Pascuas. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.